Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Tal como lo anunciábamos en la parte anterior con nosotros, César Pérez Vivas, gobernador del estado Táchira, quien además está aprovechando algunos trámites en Caracas para acompañarnos hoy en Opinión Meridiana. Me dice que viene directamente de solicitar un crédito adicional para cumplir con pasivos laborales. ¿Nos puedes explicar? Efectivamente, Eduardo, un placer estar contigo y con toda Venezuela. Hoy he cumplido mi agenda como gobernador del Táchira, acá en Caracas, solicitándole al gobierno nacional la asignación de recursos especiales para ajustar el salario mínimo de los trabajadores y para pagar los pasivos laborales acumulados durante estos últimos 10 años para los diversos trabajadores del gobierno del Táchira. La Administración Pública Regional tiene alrededor de 22.000 personas activos y jubilados y tenemos pasivos laborales por el orden de los 169.454.000 bolívares fuertes. Y tal y como usted lo acaba de señalar, le estaba comentando que en la mañana de hoy he consignado ante el despacho del vicepresidente de la República, del ministro de Finanzas y del Ministerio de Relaciones Interiores, formal solicitud respaldado, obviamente con los respectivos anexos de este ajuste salarial, porque el gobierno nacional pues toma medidas, hace ajustes de salario, pero no le asigna recursos a las regiones. Y ya nos ha pasado en años anteriores que solo se le dan créditos especiales para asuntos laborales a aquellos gobiernos regionales que están identificados con la línea del Partido de Gobierno Nacional, y a los gobiernos regionales cuyos titulares no somos militantes del Partido Socialista de Venezuela, se nos da pan y agua. Se nos mantiene totalmente sin esos recursos, y yo quiero que sobre todo mis electores tachirenses, los trabajadores del Táchira, los educadores, los obreros que están esperando prestaciones sociales y los que están aspirando a tener el 1 de septiembre, porque ya nosotros iniciamos el año subiendo el salario el 1 de enero 25%, pero en septiembre hay que dar otro ajuste. Entonces yo quiero que sepan que nosotros hemos cumplido con solicitarle al gobierno nacional estos recursos. Dos puntos en una pregunta. Usted ha hecho solicitudes de estas características en otras oportunidades. ¿Qué ha ocurrido? Y si no hubiese la respuesta favorable que usted espera, ¿cómo hace con esos pasivos laborales? El año anterior, en estos 3 años que tengo como gobernador, todos los años le hemos solicitado al gobierno nacional los recursos para pagar los pasivos laborales que ellos nos dejaron a nosotros. Es decir, la administración saliente del Táchira. Y hasta el día de hoy no hemos logrado un solo bolívar. En cambio, el gobierno nacional le entregó créditos especiales por encima del mismo situado constitucional al gobierno de Apure. Cuando llegó el actual gobernador, el general Carrizales, le dieron 800 millones de bolívares fuertes para pasivos. Al gobierno de Mérida, al de Trujillo, al de Sucre, a todos esos estados le han entregado recursos adicionales porque ellos pretenden que nosotros resolvamos todos estos problemas con el ajuste del situado. Ustedes saben que el presupuesto se calcula, el año pasado se calculaba a $40 el barril de petróleo, los ingresos de la República. Este año se están calculando a 50. Como hay un diferencial entre ese dinero y el precio real del petróleo, durante el año se entregan créditos adicionales que ajustan el situado. Pero todos esos créditos van a cubrir el déficit que se establece al arranque de cada periodo. Y no hay recursos especiales para atender este tipo de pasivos. Si no llegan estos recursos, ¿qué haría usted con este compromiso? Lamentablemente no vamos a poderle pagar a todas las prestaciones sociales y los pasivos. Podremos abonar un poco al final del año según tengamos un balance de lo que nos ingrese por los créditos respectivos del ajuste de situado, que lo hicimos el año pasado. El año pasado, por ejemplo, pudimos abonarle a los educadores 60 millones de bolívares fuertes de prestaciones sociales. Entonces, pero no se le abonó todo el pasivo. Por eso hoy he insistido nuevamente ante el gobierno nacional y aprovecho la oportunidad que Venevisión me ofrece para decírselo al país, que estamos insistiendo ante el gobierno nacional que ajuste los recursos y que le entregue a todos los estados, porque el problema no lo tenemos solo el gobierno del Táchira, lo tienen los gobiernos de Mérida o de Barinas o de Zulia o Carabobo, de todas las tendencias, porque a todos hay que subirles el salario. Y pasivos laborales hay en todas partes, pero no puede ser que solo se le dé créditos, y eso están allí en las actas de la Asamblea Nacional, a los gobernadores que militan en el PSUV y a los que no formamos parte del PSUV, que somos parte de la unidad y de la alternativa democrática de Venezuela, se nos siga discriminando de la forma en que está ocurriendo. Gobernador, en paralelo a este punto en particular, hay varios aspectos en la agenda de su gobierno prioritarios, de extrema urgencia, como es el asunto de la vialidad por motivo de las lluvias, bueno, y el deterioro natural de los años.
¿Qué nos puede decir en ese sentido? Porque no es un asunto que compete y afecta únicamente al estado Táchira, sino al resto del país, transporte de mercancía, productividad, la tierra y todo esto. Efectivamente, Eduardo, Venezuela está viviendo una crisis terrible en todos los servicios y en toda su infraestructura. No hay región del país donde no haya un corte eléctrico diario. No hay región del país donde sus carreteras y autopistas no estén en mal estado. Hace 10 años el gobierno nacional, el ciudadano presidente de la República, ordenó eliminar los peajes, por ejemplo, de las autopistas. Y no hay sino que movilizarse aquí mismo en Caracas por la Francisco Fajardo o ir a Guarenas para darse cuenta del deterioro de la autopista. Ayer el diario El Nacional sacaba un reportaje de los muertos que van en la autopista de Caracas a Guarenas, producto de las fallas de borde. Y yo hacía una reflexión cuando leía el periódico. Si estos señores del gobierno nacional, que tienen su asiento en Caracas, que tienen que movilizarse allí, no son capaces de mantener la Francisco Fajardo iluminada, con defensas, bien en buen estado, ni siquiera la autopista para Guarenas o la de La Guaira, que voy a esperar yo como gobernador del Táchira a 1000 kilómetros de Caracas que vengan a repararnos estas carreteras. Por eso mi gobierno inició el plan de rescate vial y nosotros con los recursos limitados del situado constitucional, no recursos especiales, hemos venido haciendo transitables las vías, que durante 10 años no han sido mantenidas, pero que las lluvias han agravado. Cada vez que llueve, los cerros nos envían a las carreteras volúmenes muy grandes de escombros, de barro, coladas completas de barro que tapan la vía y tenemos que llegar nosotros a limpiar esas vías porque el Ministerio de Transporte, a quien corresponde la competencia por la ley de atender estas vías, no tiene capacidad de respuesta para atender toda esa vialidad. Y entonces nos corresponde a nosotros que salir a dar la cara, porque los ciudadanos pues llaman al gobernador, al alcalde, a la persona que tiene más cerca. El ministro está muy lejos del ciudadano y mucho más lejos está el ciudadano presidente. En consecuencia nos toca a nosotros que dar la cara en una situación donde no tenemos ni recursos suficientes para atenderlo, ni la atribución legal, porque muchas veces por no tener la atribución legal, nuestros equipos del gobierno del Táchira han sido sacados de puntos de carretera, fusil en mano, por la Fuerza Armada cuando estamos trabajando. Esta semana acabo de estar en una comunidad llamada Santa Elena, saliendo de San Cristóbal, en la carretera del Mirador a Rubio. Allí estaba colapsada la vía y un barrio se vio afectado, el barrio Santa Elena. Nosotros hicimos todo el proyecto, hicimos los trámites. Tramitar un recurso hoy en día con esto del Consejo Federal de Gobierno dura 6 meses. Dimos el contrato para corregir ese hueco gigante que se había formado allí, una falla de borde impresionante que dejaba incomunicado a San Cristóbal con Rubio. Y cuando la empresa fue a trabajar, llegó inmediatamente un contingente de funcionarios de la Guardia Nacional, al mando de un general: váyanse de aquí porque esta obra es de nosotros y nosotros la vamos a hacer. Yo ordené, bueno, retírense. Allá dejaron la obra botada. Ese mismo general le dijo al pueblo del Táchira que el viaducto que une a San Cristóbal con Táriba no iba a colapsar, cuando yo como gobernador anuncié en rueda de prensa que el viaducto que une a San Cristóbal con el norte del Táchira estaba en peligro de colapsar. El señor general dio una rueda de prensa diciendo que ponía en juego su prestigio, su jerarquía, sus conocimientos si el puente fallaba. Bueno, le mandé 3 oficios como estos al ministro diciéndoselo y nunca nos atendieron. El puente se cayó. ¿Y qué significó la caída del puente Libertador? Bueno, que cerca de 400.000 personas quedaron incomunicadas con la capital del estado, que cerca de 60.000 personas todos los días tenían que caminar 3 kilómetros al sol y al agua por el viejo puente Libertador que une a San Cristóbal con Táriba para poder llegar a sus trabajos. Gracias a Dios que, bueno, mis equipos montamos unos esfuerzos, en 15 días le construimos una vía alterna, mejor conocida en el Táchira como La Trocha, y gracias a esa trocha eliminamos el transbordo y la gente hoy está pasando otra vez por vehículos. La solución que el gobierno nacional dio fue montar unos puentes de guerra, pero la reparación definitiva de esa infraestructura va como va siempre las cosas acá, a paso de morrocoy. Por eso nosotros estamos trabajando en la recuperación de la carretera panamericana, San Cristóbal-Mérida, en la recuperación de la carretera La Frontera, en la recuperación de la carretera Los Llanos, en las vías periféricas a este viaducto, y le quiero pedir al pueblo del Táchira colaboración. Algunos amigos nos mandan Twitter, se quejan porque de momento hay un equipo asfaltando, dicen, ¿por qué no lo hacen de noche? Entonces tenemos que decirle, bueno, porque las plantas de asfalto no nos dan asfalto sino de día, porque nos cuesta muchísimo más, tenemos que administrar los pocos recursos que tenemos para que nos alcance para tapar más huecos, para poder lograr que la vialidad funcione mejor. Así que a mis amigos tachirenses les pido su tolerancia, su comprensión, su ayuda, para que este esfuerzo que estamos haciendo vaya a mejorar la transitabilidad. Ayer estábamos asfaltando la zona de San Cristóbal hacia la frontera por el Mirador. Van a haber algunos cierres intermitentes en la vía para poder trabajar
Eso le va a causar algunas molestias a muchos de los que usan esas vías, pero yo pido, repito, esa colaboración porque no hay otra manera de hacerlo en este momento. Gobernador, vamos a una pausa y al regreso seguimos hablando de variables relacionadas con la calidad de vida y también la capacidad de producción de la región. Hemos hablado de vialidad, pero está pendiente la electricidad, el agua potable, el combustible. Por favor, al regreso, en esta conversación en Opinión Meridiana con el gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas.